Bueno, ahora vamos a hablar en el siguiente bloque del tema de las luces halógenas y las LED. Este es un foco de exterior, ¿vale? Lo he preparado aquí para el taller. Este es un foco de exterior que lleva una bombilla, en este caso halógena, una bombilla GU10, que se llama, y es una bombilla que el consumo es muy elevado. Esto concretamente equivale a 35 vatios de potencia. Es una luz cálida. Luego os explicaré la diferencia de luz cálida, luz neutra y luz fría, y para el uso que estaría recomendado. Conectamos este foco. Esta sería una luz cálida. Si os fijáis, es una luz amarillita, ¿vale? En este caso, si yo quiero reducir el consumo de mi factura eléctrica, empezaría por pequeños gestos como pudiera ser cambiar bombillas, y sobre todo el ir poco a poco cambiando la luz halógena en luz o incandescente, incluso las luces que de bajo consumo, las fluocompactas, que son como los tubos fluorescentes. Eso también sería recomendable cambiarlo. De hecho ya no se fabrica, ¿vale? O hay muy poquito de oferta en ese campo. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar. En este foco es muy sencillo, porque son bombillas que van directamente a 220 voltios y simplemente es cambiar una bombilla por otra. Desconecto y os voy a enseñar este tipo de bombilla. Esta bombilla es una bombilla LED de 6 vatios concretamente, y es una luz neutra, es una luz blanca. Esta luz, si pensáis un poquito, hemos pasado de 35 vatios, que es esta. En otros casos, en focos halógenos, hay bombillas como la que tengo aquí conectada, que es 50 vatios. Estamos pasando de 35 en este caso a 6 vatios de consumo, con mucho mayor luz, y ahora lo vais a comprobar. Esta es una luz sencilla porque no lleva, al igual que otras bombillas que hay halógenas, que van a 12 voltios, pueden ir a 12 o a 220. Los que van a 12, lógicamente, llevan un transformador, como es el que veis aquí. Vale, en este caso sería sustituir una bombilla por otra. Pondríamos el foquito. Veis que es una luz mucho más blanca, mucho más potente, y lo más importante, con un consumo muy bajito, como recordaba anteriormente, de 35 vatios a 6 vatios. Vale la pena, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el típico foco que tenemos en todas las casas, foco empotrado. Recojo esto y seguimos con el taller. Bueno, ahora vamos a hablar, siguiendo con el taller, siguiendo con el taller sobre el tema de luz LED y halógena. Este es el típico foco empotrado que podemos tener en cada vivienda. Es un foco que va a 12 voltios. Todos llevaban un transformador de este tipo o un transformador electrónico, que es un transformador mucho más pequeño. Y este, pues, es la típica luz halógena. Siempre era un tono siempre igual, así más bien cálido. Y este tipo de bombilla, aparte de su consumo elevado, que como os comentaba anteriormente son de 50 vatios, en este caso, al sustituir por la bombilla que os decía yo antes, ¿vale? Hay dos formas de sustituir este foco por bombilla LED. Una, simplemente cambiando lo que es la bombilla halógena. Pondríamos esta bombilla LED de 12 voltios, ¿vale? Utilizando el mismo transformador. Voy a apagar esto porque otra característica muy importante es el calor y lo caliente que se pone este tipo de bombilla. Si os fijáis, en muchos halógenos de vivienda, el típico arito blanco, pues muchos de ellos, del calor que desprenden con el uso del tiempo y las horas, con el tiempo llegan a ponerse amarillos, incluso
como a un color así como quemado, ¿no? Bueno, en este caso es muy sencillo. Hemos optado por utilizar bombillas LED de 12 voltios. Sacaríamos el foquito, estaría así colgando del techo. Simplemente cambiaríamos una bombilla por otra. Importante que no se me olvide. Si en el salón de muchas casas se da el caso de que tienen un regulador de luz, generalmente esos reguladores deberían de sustituirse por reguladores para bombillas LED. Y muy importante también que la bombilla sea regulable, porque no todas se permiten el poder regular. Por un lado el regulador y por otro lado la bombilla, súper importante. Bueno, en este caso hemos cambiado la bombilla por la de LED. Esta es una luz cálida. ¿Veis el tono más amarillito que esta otra bombilla? Podéis elegir. Hay bombillas cálidas que van de 2700 vatios a 3600. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo sustituir bombillas de tipo halógeno, generalmente empotradas en muchos techos de nuestras viviendas, por una bombilla con tecnología LED, como pueda ser esta o bien esta. Diferentes bombillas que estas serían del mismo tipo, de tipo pincho. Este tipo de bombilla generalmente va a 12 voltios y esta otra, que es una GU10, va a 220. Si os fijáis, son diferentes sistemas. Nunca podremos equivocarnos. Es muy importante a la hora de ir a comprarlas saber qué tipo de bombilla utilizamos. Tenéis dos formas para cambiarlas. Sin mucha faena y muy sencillo sería utilizar este tipo de bombilla, la cual lo que haríamos sería quitar una y poner la otra. Y luego el otro sistema sería eliminando todo este entorno que tenemos de transformador, que hay diferentes tipos. Este era más habitual antiguamente, y luego ya fueron apareciendo transformadores electrónicos mucho más pequeños y menos sonoros y menos pesados sobre todo. Este tipo de bombilla se puede utilizar también en este tipo de foco, pero simplemente lo que hay que hacer es sustituir lo que es el transformador y lo que es el casquillo. Este casquillo que tenemos aquí. Primero os voy a explicar la sustitución más facilita. Si os fijáis, este tipo de luz, una luz halógena, es una luz que calienta mucho la estancia, la propia bombilla. Generalmente en las viviendas que tienen los halógenos de color blanco, si os fijáis, acaban amarillo, de un color amarillo porque se quema. Al final, de tanto calor y el número de horas, acaba quemándose. Entonces, este tipo de bombilla, características, un elevado consumo y proporciona mucha calor, ¿vale? Si queremos ser eficientes en las viviendas, pues generalmente hay que reducir fuentes de calor, como podría ser esto, que todo en la vivienda, pues bueno, genera calor, y bueno, esto sería una fuente de calor. Y si queremos ser eficientes, pues bueno, todo lo que reduzcamos en cuanto a consumo, a temperatura, cuando estamos en periodo de verano, pues bueno, sería importante pues hacer una valoración de todas las unidades de bombillas que tenemos y por qué no cambiarlas, ¿vale? Voy a apagarla porque, como os he dicho, se calienta bastante y os la cambio en un momentito. Es muy sencillo, simplemente desconectamos la luz del cuadro general de la vivienda, del automático, quitamos la presillita esta que suelen tener todos los halógenos para evitar que la bombilla se nos descuelgue. Simplemente sería quitar una y poner otra. Muy importante a la hora de poner bombillas, si este tipo de bombilla, el foco está situado en el salón o en una habitación, dormitorio, y tenéis un dispositivo que es un regulador, es muy importante que la bombilla que compréis lo digáis en la tienda cuando vayáis a comprarla, de que estéis utilizando
un regulador en la habitación donde la vais a colocar. ¿Por qué? Porque si la bombilla no permite que se pueda regular, no os va a funcionar, ¿vale? Simplemente el regulador quedaría encendido o apagada la bombilla. Muy importante también es el regulador. Reguladores para bombillas halógenas no suelen valer para bombillas de tipo LED. ¿Por qué? Porque el rango con el cual trabaja un regulador en vatios tiene un mínimo y un máximo, y esta, por ejemplo, son 6 vatios, 5 vatios, y las bombillas, los reguladores empiezan a trabajar en bombilla halógena, esta concretamente es de 50 vatios. Hay otras que son de 35 vatios, no es esta, ¿vale? Pero bombillas halógenas, con lo cual lo que hace es que no funcionan bien. Tener en cuenta dos cosas, regulador y la bombilla que sea regulada. Vale, en este caso lo hemos cambiado de forma muy sencilla y ya lo tendríamos cambiado. Vale, muy sencillo. Ahora desconectamos la luz porque vamos a cambiar al otro sistema mucho más sencillo. A veces los transformadores, cuando ponemos este tipo de bombilla halógena de 12 voltios, cuando ponemos transformadores para bombilla de LED, ¿qué ocurre? Que esto hay que cambiarlo. Entonces, muchas veces ese tipo de transformador es bastante elevado y una solución más económica sería hacerlo directo. Un cambio directo de instalación es muy sencillo. Desconectamos la corriente de la vivienda, adquirimos a la vez que compramos la bombilla, que va a 220, el casquillo suyo que es correspondiente, que es este, es un GU10. Bombilla GU10 y casquillo GU10. Tan sencillo como el paso que vamos a hacer. En este caso quitaríamos la presilla, porque eso estaría en el techo. Quitaríamos la bombilla. En muchos de los casos, generalmente suele salir el transformador por el agujero porque son mucho más grandes. En este caso no se podría, habría que quitar el arito este del techo, descolgaríamos lo que es el transformador, se nos quedaría así colgando del techo, con mucho cuidado, y desconectaríamos todo el conjunto de transformador y portalámpara. Una vez eliminamos este contenido, se nos quedaría así visto desde el techo. Ahora, tan sencillo como coger podríamos coger el mismo sistema de regleta de conexiones, la típica de toda la vida, con tornillo, o estas que son rápidas. Yo aquí en casa tengo esta que me vale para 4, podría de un punto de luz sacar 4 focos, ¿vale? Simplemente sería alimentar, en este caso, una de las pestañas, una regleta, y con esta otra, si tengo la línea y el neutro, pues separado. Aquí puedo hacer 4 empalmes para 4 focos. Hay regletas de 2 solamente, mucho más pequeñas. ¿Vale? En este caso podría ser la más pequeñita, que tendrían dos huecos. Fijaos qué sencillo es. No hace falta ni herramienta. Quitamos los plásticos del cable, lo ponemos en uno de los agujeros, esta pestaña la tenemos ahí, bajamos y ya estaría conectado. Y en el siguiente paso haríamos lo mismo, el siguiente cable. Esto lo meteríamos dentro del techo, se quedaría escondido en el interior del techo. Pondríamos lo que es la presilla para que no sujete la bombilla. Espero que no se me escape. Y ya lo tenemos. ¿Os dais cuenta de la luz blanca que tira? Es una luz muy blanca, ¿vale? Esta es una luz neutra. Generalmente se caracteriza porque son 4000K. A la hora de elegir una bombilla
Hay tres tipos: luz cálida o amarilla, luz neutra, que sería esta, y una luz fría, ¿vale? Que es una luz mucho más blanca. A veces cuando llegan los clientes a tienda dicen, bueno, yo quiero una luz, pero de esas de tipo hospital no, que no me gustan. Bueno, la de tipo hospital, que se suele decir, sería una luz mucho más azulada, ¿vale? En este caso se recomiendan, en función de la zona donde se vaya a estar, un tipo de luz u otro. Generalmente, las bombillas cálidas, que rondan entre 2700 y 3400 o 3600 K, tiene una luz amarilla. Generalmente es una luz para habitaciones, una luz para crear ambiente en el comedor, en el salón. La luz blanca, yo generalmente la recomiendo sobre todo en los baños, sobre todo a la hora de estar en un baño o cocina, a la hora de trabajar, recomendaría ese tipo de luz. En los baños generalmente, porque a la hora de los hombres afeitarnos, las mujeres de maquillarse, pues saca, te ves como realmente vas a quedar, ¿no? Te estás maquillando. A veces si te maquillas con una luz cálida, pues luego te llevas una gran sorpresa, o una luz fría, ¿vale? Lo más natural para el maquillado sería, y que te hagas una idea de cómo vas a quedar, sería con una luz neutra. Recordar, 4000 K, ¿vale? Muchas veces la gente se confunde. ¿Qué tipo de luz es? Hay mucha información y a veces quizás abruma tanta información. En los envases, en los packs de bombillas, en las cajas, siempre hay una franja amarilla que indicaría que es una luz cálida, una franja blanca que sería la luz neutra, 4000K, y luego una luz fría con una franjita azul, ¿vale? Pues yo creo que queda bastante claro este tema de luz. Ahora recojo un poquito la mesa y seguimos con el siguiente paso, que va a ser el cambio de filtros de los grifos de agua, ¿vale? Estoy con vosotros.